Paz de Cristo, queridos radioescuchas. Les saluda el ministro Abraham Avilés de la Iglesia Ministerio Apostólico del Señor Jesucristo, localizada aquí en Greensboro en el 720 Jackson Street. La iglesia está localizada a un lado del tanque de agua aquí en Greensboro y pues les saludamos con una cordial bienvenida a nuestro nuevo programa radial, La Verdad de Dios. Este programa está diseñado para todos aquellos que quieran conocer la verdad, para todos aquellos que sientan deseo, tengan necesidad, alguna enfermedad, alguna situación en la vida. Este programa es diseñado para poder enseñarles, para poder explicar lo que la palabra de Dios tiene como enseñanza verdadera para todos aquellos que deseen conocer a Dios de una manera más profunda. Testificamos en que solamente hay un Dios. Nunca ha habido Dios antes que Él. Nunca habrá después de Él ningún otro Dios. No hay ningún Dios ni a su derecha ni a su izquierda. No asociamos a ningún otro Dios con el Dios Todopoderoso del cielo. Y le damos gracias a Él porque en esta mañana nos ha permitido una vez más ponernos de pie con la intención de adorarle, con la intención de aprender más de su santa voluntad. La Biblia nos enseña que Él dejó establecido un fundamento en el cual la humanidad puede acercarse a Él. Él dejó algo establecido, tiene algo establecido como ley por la cual nosotros podemos llegar hacia Él. Cómo conocerle, cómo saber y cómo darnos por enterados de la voluntad preciosa de Dios, de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos para poder conseguir conocerle, para poder entender y saber las cosas que Él tiene puestas para nosotros. Y en esta mañana, quiero invitar a todos aquellos que deseen escribirnos, mandarnos alguna carta con cualquier pregunta de acuerdo a las escrituras, cualquier cosa que quizás puedan escuchar durante el programa en el cual estamos predicando en esta mañana, y nos pueden escribir al P.O. Box 310 de Greensboro, Florida. El zip code es 32330. Nuestros teléfonos son 850-442-4568 y 442-9085, donde les prometemos que cualquier carta, cualquier llamada será aceptada. Trataremos de contestarles. Si alguna necesidad tienen, si necesitan oración, si necesitan un lugar donde congregarse, la iglesia está puesta con ese sentido, con ese sentimiento de poder ayudarle a la comunidad de este condado de Gadsden, de las comunidades alrededor de este lugar, y queremos abrirles la puerta de este nuevo templo que acabamos de construir aquí en Greensboro con la intención de ayudarle a la gente hispana, ayudarle a todos aquellos de habla hispana, pues a que conozcan a Dios, a que se arrimen a un lugar donde puedan adorar a Dios, donde puedan conseguir esa comunión con Dios. Y precisamente de eso quiero hablarles en esta mañana. Verás, sin antes podemos hacer una corta oración para pedir que Dios nos guíe en esta enseñanza de este día, ¿verdad? Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia en esta mañana
agradeciéndote, Señor, por la grande misericordia que tienes con nosotros, porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos has dado la oportunidad una vez más de abrir nuestros ojos, de poder venir delante de tu presencia, para rogarte, Señor, que abras nuestro entendimiento, para rogarte, Señor, que nos des, Señor, esa palabra del cielo, que nos enseñes cómo entender las Escrituras, que nos ayude, Señor, a doblar nuestro corazón, nuestra voluntad y ponerla hacia ti, ponerla, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos y no a lo que nosotros queremos hacer. Te ruego, Señor, que las personas que nos escuchan por el radio reciban, Señor, algo de parte de ti en este día. Si hay alguien que tenga alguna enfermedad, Señor, te ruego que pongas tu mano de sanidad, que tu palabra pueda penetrar, Señor, aún en los lugares donde quizás a lo mejor nosotros no podamos hacerlo. Dentro de las paredes, en las cárceles, Señor, en los lugares de hospital, en las camas donde quizás alguien esté enfermo, Señor, que tu palabra, tu poder pueda penetrar hasta esos lugares, Señor, para que tú traigas sanidad, traigas liberación, Señor Santo, y nos traigas esa luz que tú has venido a traer al mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, quisiera en esta mañana tomar parte de la Escritura. Quisiera hablarles de este fundamento que fue puesto por Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías capítulo 28 verso 16, nos dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y nos damos cuenta cómo la Biblia nos habla de que el Señor dejó un fundamento establecido, de que Él dejó una piedra preciosa, de que Él dejó una piedra probada, angular, un cimiento estable, algo que está puesto con la intención de que dure para siempre, algo que no se puede conmover ni se puede cambiar por los pensamientos del hombre. En la tierra ahora nos damos cuenta cómo hay cantidad de religiones, cantidad de pensamientos diferentes. En cada esquina hay iglesias. Hay muchas maneras de cómo el hombre ha hecho diferentes formas de religión. Y pudiéramos darnos cuenta en que Dios estableció una piedra, estableció un fundamento y no puede ser cambiado por nadie. En el mundo podemos mirar diferentes clases de iglesias, aquellas que son puestas por Dios, aquellas que fueron iniciadas por el hombre y aquellas que son iniciadas aún por el mismo enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Podemos mirar cómo las iglesias que son puestas por el hombre, en cierta manera al principio empiezan con una cierta manera de santidad, de obediencia a la palabra de Dios, pero conforme va pasando el tiempo, estas cosas se empiezan a deteriorar. Y muchas de ellas miramos cómo han levantado aún hasta sus líderes en una manera en que los idolatran, tanto como si fueran como un dios. Y se salen del fundamento, se salen de la piedra aprobada por Dios. Se salen de lo que la Biblia nos enseña de acuerdo al fundamento bíblico. Porque si tenemos o somos parte de una religión que no tiene este fundamento que fue establecido por Dios, entonces encontramos que en vano hacemos las cosas. Dice la Biblia en el Salmo 127
y verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el que edifica las iglesias, si Dios no es el que edifica el lugar donde nos congregamos, si Dios no es el que ha edificado el lugar en donde estamos asistiendo para adorar a Dios, en vano lo estamos haciendo. Es necesario que nosotros consigamos, que miremos, que los lugares donde buscamos de Dios, que los lugares en donde nos congregamos para servir a Dios, sean lugares que están establecidos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que tener un fundamento seguro, tenemos que edificar nuestra creencia en la Biblia, en el único libro que Dios dejó como nuestro mapa, nuestras instrucciones de cómo nosotros podemos conocerlo a Él. Entonces, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si la iglesia, si la organización en la que nosotros pertenecemos no está edificada de acuerdo a la palabra de Dios, quizás estemos en un lugar equivocado, pero nos demos cuenta que el fundamento de la iglesia, el fundamento que Dios dejó establecido, está puesto por Dios. Dios fue el que lo estableció y es necesario que el hombre se aperciba de esto, de que lo siga, lo busque y lo desee con todo su corazón. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, versos 17, comenzando el verso 17, la Biblia dice que entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y podemos mirar en estos versos cómo Cristo mismo le decía al apóstol Pedro que sobre él mismo la iglesia iba a ser edificada. Y que esta iglesia iba a ser una iglesia con poder. Que esta iglesia iba a ser una iglesia con autoridad, donde las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Aún ni las puertas del infierno pueden estar puestas delante de la iglesia que fue establecida por Dios. Y el fundamento de la iglesia es Cristo. Esa piedra angular que fue puesta por Dios es Cristo y está firme. Está sólida, no se puede, gloria al Señor, no se puede cambiar por ninguna enseñanza del hombre. No se puede quitar este fundamento y querer establecer otro que no sea de parte de Dios, que no sea establecido en la única instrucción que nos quedó, que es la Santa Biblia. Necesitamos asegurarnos que nuestro fundamento sea bíblico. Miramos cómo Cristo le decía a Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y podemos darnos cuenta que la piedra angular es Jesucristo. Desde el Salmo 118, verso 22, nos podemos dar cuenta cómo la Biblia nos enseña. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y desgraciadamente hay muchas iglesias hoy en nuestros días, las cuales no quieren tomar, no quieren poner por piedra angular a Cristo. Esto no es algo nuevo. Es algo que ya se profetizaba desde los días
de los salmistas. Dios mismo decía, la piedra que desecharon los edificadores. Hay mucha gente hoy en día que edifica iglesias, que edifica religiones, que edifica clubes sociales, pero desgraciadamente no están edificados bajo el fundamento bíblico. Desechan esa piedra angular preciosa que ha sido puesta por Dios, que ha sido establecida por Dios desde el principio. Y muchas veces nos podemos dar cuenta que las personas no se aperciben de que en verdad la piedra angular es Cristo, es el Señor Jesús. Nos dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, iniciando del verso 11, dice la Biblia, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir, querido radioescucha, en esta mañana, que si a la iglesia, la organización a la cual tú perteneces, te predica, te enseña, tiene un fundamento diferente al establecido en la Biblia, al establecido por Dios, del cual aquí estamos mirando, en el cual Él nos dice que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, y Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en el verso 12 nos explica y nos dice que en ningún otro hay salvación. Entonces, si lo que estamos buscando y si lo que estamos deseando y nuestro propósito de asistir a las iglesias, nuestro propósito de buscar de Dios es la salvación de nuestra alma, es la salvación de la ira venidera, de la ira de Dios que viene sobre el mundo. Y nos damos cuenta que dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Quiere decir que la salvación no está en los líderes religiosos. Quiere decir que la salvación no está en el obispo, no está en el anciano, no está en el apóstol, sino que está en Jesucristo. Y dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. El único nombre que ha sido dado para salvación de la humanidad es Jesús. Él es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchas veces las personas religiosas, los líderes, no quieren usar, no quieren poner por piedra angular a Jesús, pero nos damos cuenta que en ningún otro hay salvación. Él es el que es nuestra salvación. Él es la piedra que Dios ha puesto para salvación de nuestras almas. Y luego nos enseña la Biblia en el capítulo 10 de Primera de Corintios, el verso 4, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, refiriéndose al tiempo en que Moisés venía sacando al pueblo de Egipto en esa travesía sobre el desierto. Cristo ya estaba en aquel lugar, y esta piedra es la que viene a refrescarnos, la que nos trae la salvación a nuestras almas, la que viene y nos ayuda para poder ahora nosotros acercarnos a Dios. Él es quien está puesto para nuestra salvación de parte de Dios. Esto no es algo que nadie se inventó, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino es algo que está establecido por Dios. Y luego, si podemos ir al libro de Primera de Pedro,
la epístola de Pedro, en el capítulo 2, y podemos dar lectura del verso 4 en adelante, donde nos dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es, hermanos, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque Cristo, hermanos, es la salvación del mundo. Cristo es el camino al cielo. Cristo es la puerta al cielo. Cristo es la alternativa para los problemas de esta sociedad en la que vivimos hoy en día. Cristo es la salvación de nuestras almas. Sin Cristo no podemos llegar a ningún lado. Dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer. Es necesario que nuestra fundación, que lo que estamos edificando, que lo que estamos haciendo, todo sea y siempre pongámoslo a Él en medio de lo que estamos haciendo, en medio de lo que estamos realizando en la vida, para que nos salgan bien las cosas. Por eso decía en el Salmo 127, en el verso 1, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este verso lo podemos utilizar no simplemente para la iglesia, sino lo podemos usar en todas las cosas que emprendemos durante la vida, ya sea nuestra familia, ya sea nuestros estudios, ya sea nuestro trabajo, nuestras compañías, lo que nosotros queremos realizar en la vida. Si dejamos y nos dejamos guiar por Dios, si nos dejamos llevar por su palabra, por entender, y si nos dejamos llevar por lo que Él ha puesto como guía para nosotros, entonces seremos triunfantes. No, las cosas nos saldrán bien. Tendremos cosas que serán edificadas para perdurar durante el tiempo que estamos aquí, y aún más la vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro fundamento establecido en la Biblia. No hay ningún otro nombre en el cual podamos encontrar salvación. El único nombre que se ha dado para que los hombres sean salvos es Jesús, es Jesucristo. Él es la piedra reprobada por los edificadores. Muchas iglesias, muchas organizaciones, muchos lugares en donde quizás tengan su situación económica no sea mala. Hoy en día las iglesias son iglesias donde hay mucho dinero, tienen riquezas, tienen poder, tienen autoridad, tienen tantas cosas las iglesias hoy en día, pero desgraciadamente se han olvidado de Cristo. Lo más importante, la sustancia, que es lo que hace sobrevivir, es Cristo, y lo han desechado, lo han apartado de la iglesia. Entonces es necesario que regresemos, es necesario que busquemos de ese fundamento establecido por Dios en la Biblia, para poder al final de todas las cosas poder nosotros estar seguros de que lo que edificamos es algo que va a perdurar, que es algo que no se va a deshacer, que es algo que puede pasar por la prueba, que en los tiempos de aflicción, que en los tiempos de problemas, que en los tiempos de cualquier situación que podamos pasar en la vida, estemos fundados y estemos puestos sobre la roca, y las cosas puedan mirarse de una manera diferente. Nos dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9 en adelante,
Nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el apóstol nos pide y nos empuja que nos fijemos cómo estamos edificando nuestra vida. Especialmente hablando de la salvación de nuestra alma. Que pongamos atención a lo que se nos está enseñando. Que pongamos atención a lo que creemos, que no sigamos siendo tan decidiosos quizás en lo que es concerniente a la Escritura, sino que nos fijemos y pongamos atención en lo que se nos enseña en las iglesias, que pongamos atención en lo que hemos escuchado, que lo investiguemos, que lo leamos por nosotros mismos, que nos demos cuenta si lo que estamos haciendo, si lo que nos enseñan a que tenemos que hacer, está edificado sobre la palabra de Dios. Si está en la Biblia, lo tenemos que hacer. Pero si no está en la Biblia, tenemos que tener cuidado porque muchas de las enseñanzas en el mundo hoy en día pueden tener tendencias equivocadas a la voluntad de Dios. Y debemos de entender que el fundamento, lo que es la base de nuestra creencia, tiene que ser bíblico. Tiene que estar establecido sobre la roca. Que no edifiquemos nuestras casas sobre la arena, donde fácil es un cimiento que fácil se puede mover. Llegan las tempestades, llegan los tiempos y se mueve ese fundamento si no está sobre la roca, que es Cristo Jesús. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice el verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie tiene la autoridad de cambiarlo. Quiere decir que ni tu obispo, ni tu anciano, ni tu pastor, ni tu ministro, ni nadie tiene el poder ni la autoridad de parte de Dios para cambiar el fundamento de la iglesia que ya está puesto. Y ese es Jesucristo. Yo te recomiendo, querido Radio Escucha, que si el fundamento de la iglesia, una pregunta tan sencilla, tú se la puedes preguntar a la mayoría de gente religiosa hoy en nuestros días. Les puedes preguntar esa pregunta tan sencilla, ¿cuál es el fundamento de tu iglesia? Y nos quedaremos sorprendidos al darnos cuenta que la mayoría de gente no saben, no tienen ni idea de lo que es el fundamento de la iglesia o la organización en la cual ellos pertenecen. Pero yo quiero decirte que el fundamento de la iglesia bíblica, de la iglesia que está establecida en la Biblia, el fundamento es Jesucristo. Y Él es algo que fue establecido, fue puesto por Dios. No puede ser cambiado. Nadie puede cambiar este fundamento. Nadie lo puede quitar ni poner otro, sino que este fue puesto por Dios, es único, es verdadero, es precioso y merece el lugar donde está porque es establecido por Dios. Y luego en el verso 12 nos dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Porque sea lo que sea que se edifique,
tarde que temprano va a tener que pasar por una prueba. Ya sea religión, ya sea tu casa, sea tu familia, tarde que temprano se va a mirar sobre quién está fundado lo que estás edificando. La gente cristiana, no podemos pensar que estamos absentos de las tragedias en el mundo. Mas sin en cambio la Biblia nos dice que lo que edifiques, ya sea oro, plata, refiriéndose a qué entusiasmo, refiriéndose a qué tanta dedicación vas a poner tú en lo que estás haciendo, ya sea religiosamente o en cualquier otra cosa. Tarde que temprano vas a pasar por prueba, y principalmente en el día del juicio. Y entonces se mirará, entonces va a ser probado si verdaderamente el fundamento, si verdaderamente la creencia, lo que has hecho religiosamente va a ser probado si verdaderamente fue bíblico lo que hiciste o no. Y entonces qué triste sería al nosotros darnos cuenta que el fundamento que hemos usado todo este tiempo no sea ni se ha encontrado en la palabra de Dios. Porque el hombre hoy en día ha puesto fundamentos, cantidad de ellos, cantidad de diferentes creencias. Pero la Biblia es clara, es simple el entender que el fundamento de la iglesia es Cristo. Y si la iglesia o la organización o la doctrina que te han enseñado te enseña algo diferente, quiero decirte que no vas a encontrar en la Biblia en ningún otro lugar donde te diga que el fundamento puede ser otro aparte de Jesucristo. No lo vas a hallar. El fundamento bíblico para cualquier forma religiosa, para cualquier manera en que tú quieras acercarte a Dios, vas a tener que pasar por Jesucristo. No se puede de otra manera llegar a Dios, porque el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, él nos dice, yo soy el camino. Eso fue lo que Cristo dijo. Vamos a dar lectura ahí. El capítulo 14 y el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y mira cómo dice, nadie viene, no dice que nadie va, sino nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Lo que quiero decirte es que en Cristo estás completo. En Cristo tienes vida. En Cristo vas a encontrar la verdad. Entonces la cuestión es de que nos debemos de dar cuenta que es un fundamento el cual está completo. No le hace falta nada, sino que es algo que está puesto por Dios de una manera perfecta, de una manera que no podemos decir que le hace falta algo, sino que es un fundamento perfecto, bueno, establecido por Dios, y su nombre es Jesucristo. Te recomiendo, querido Radio Escucha, que estudies, que escudriñes tu Biblia, que veas la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, y te des cuenta y abras tus ojos y le pidas a Dios por esa guía espiritual que es necesaria para poder entender las Escrituras, en la cual tú te des cuenta que no hay otro fundamento más que Jesucristo, esa piedra angular reprobada por los edificadores. ¿Sobre quién estás edificando hoy? Te pregunto en esta mañana, querido Radio Escucha, ¿sobre quién estás edificando hoy? ¿Sobre quién te han enseñado que edifiques?
¿Quién es el fundamento de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás creyendo? El único que tiene la verdad es Jesucristo. El que nos puede ayudar y salvarnos es Jesús. Él es el Salvador del mundo. No hay otro más que Jesús. No puede ser ni cambiado, no puede ser ni quitado, ni podemos decir que no es suficiente. Al contrario, debemos darnos cuenta que en Él estamos completos, en Cristo Jesús. La Biblia también nos enseña en el libro de los Efesios capítulo 2, el verso 20, donde dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordenado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y debemos de agradecerle a Dios por los profetas, nuestros hermanos. Debemos de agradecerle a Dios por los apóstoles, nuestros hermanos también. Lo que ellos enseñaron, eso es lo que nosotros tenemos que seguir enseñando. La Biblia nos enseña que lo que fue escrito antes, fue escrito para que nosotros aprendiéramos de ellos. Los apóstoles, aquellos hombres que caminaron con Cristo, que siguieron las enseñanzas de Cristo, ellos se dieron cuenta que la principal piedra del ángulo era Jesucristo mismo, que no había otro, que Él era el único, el fundamento que Dios ha puesto. Lo tomaron y dicen ellos, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es una de las cosas que va a diferenciar las iglesias que han sido establecidas por Dios a las que han sido establecidas por el hombre. Porque la iglesia de Dios es santa. La iglesia de Dios se santifica cada día más y más. La iglesia de Dios busca la manera cómo agradarle a Dios, cómo apartarse del mundo, cómo dejar de hacer las cosas que contaminan al hombre y caminar de una manera santa para ser agradables a su Señor. Dice, hermanos, en primera de Pedro, en el capítulo 1, gloria al Señor, en el capítulo 1 nos enseña la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor, donde nos dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, en el verso 18, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra esperanza debe de estar en Cristo, en el Señor, en Dios, porque en verdad que Él ha quitado nuestra vana manera de vivir. Él ha quitado, Él ha transformado nuestras vidas y nos ha enseñado que ahora nosotros debemos de llegar a tener una manera diferente de vivir. Y Él en este mismo primera de Pedro, capítulo 1, nos dice Él en el verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios demanda una separación del hombre para servicio a Él. Dios demanda que nosotros debemos de santificarnos para Dios. Y nos dice ¿por qué? Porque Él es santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga
según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En todo, quiere decir que todo el tiempo que estemos en esta tierra, nosotros tenemos por obligación el cambiar nuestra manera de ser, el ser diferentes a lo que antes hacíamos, al tratar de santificarnos ahora para ser agradables a Dios y poder decir que Él es nuestro Dios, porque Él es santo. Y Él demanda una separación de la humanidad, que el hombre se aparte del pecado, que el hombre viva de una manera diferente, porque tiene por Dios a este Dios que es santo. Y debemos de tener un buen principio. Y el principio de toda creencia es ese fundamento. Si nuestro fundamento comienza bien, si la base de nuestras creencias comienza bien, está puesta, está firme, de acuerdo a la Biblia, no a lo que me han enseñado, no a lo que he oído, sino que nos hemos dado cuenta por las Escrituras que la palabra de Dios nos enseña quién es el fundamento, que nos demos cuenta cuál es el fundamento que debemos de tener para poder edificar sobre él. Y al hacerlo de esa manera, nos damos cuenta entonces que empezamos y tenemos una buena base espiritual para poder de ahí en adelante seguir edificando de acuerdo a la palabra de Dios. Es algo diferente quizás a lo que hemos escuchado, pero nos podemos dar cuenta que el fundamento de la iglesia, el fundamento de toda creencia que nos puede acercar a Dios, debemos de darnos cuenta que es Cristo, que es un fundamento establecido por Dios. Leímos en el libro de Isaías que fue escogida, fue una piedra aprobada por Dios. Quiere decir que Dios como arquitecto puso un sello y Él estableció este fundamento después de haberlo probado. Quiere decir que estaba puesto, hecho en el tiempo de Dios, estaba hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, y a Dios le agradó de esa manera y lo aprobó. Y en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Quiere decir que no se mueve. Quiere decir que no ha cambiado. Quiere decir que si hace 2000 años, cuando Cristo estaba en esta tierra, estaba un fundamento puesto, quiere decir que hoy en día nuestro fundamento tiene que ser igual que el que ellos tenían. Quiere decir que lo que los apóstoles predicaban, nosotros tenemos que predicarlo. Que no, nuestra enseñanza no puede desviarse de la Escritura. Que nosotros no podemos meter ni añadir enseñanzas seculares a lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que debemos de entender que el fundamento de Dios está firme, que en otras palabras, que su voluntad de Dios no se va a doblar a la mía, que ni siquiera puede quizás ni siquiera voltearse para decir, bueno, nos encontramos a medio camino. No, porque Él es Dios. Su voluntad está puesta, está firme. Yo soy el que tengo que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra voluntad a la de Él. Nuestra manera de ser a la de Él. Nuestra manera de hablar a la de Él. Nuestra manera de caminar, de comportarnos hacia Él. Y que todo sea guiado por Él. Nuestra vida entera tiene que ser guiada por Él. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque no podemos decir que conocemos a Dios
y seguimos practicando o seguimos teniendo parte o ser participantes de cosas que no son agradables a Dios. Apártese de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, Dios demanda una separación. No podemos ser los mismos que éramos antes. No podemos ser las mismas personas que éramos antes. Dios demanda una separación porque el fundamento de Él está firme. Dios conoce, Cristo conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el fundamento de Dios y está firme. No va a ser cambiado ni por usted, querido Radio Escucha, ni por mí, ni por nadie en el mundo. La palabra de Dios está firme, es eficaz y está puesta para que el mundo entero la obedezca. En el libro de Gálatas capítulo 2, verso 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No es posible que nosotros, queriendo ser justificados en Cristo, sigamos pecando. Apártese de toda iniquidad, todo el que quiera invocar a Cristo como su Dios. No se puede. El fundamento de la iglesia es Jesús. La piedra angular es Jesucristo. El nombre para salvación de la humanidad es Jesucristo. El nombre para bautismo es Jesucristo. Muchas personas no creen en que el nombre de Jesucristo es el nombre para el bautismo. Yo les recomiendo que lean el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos de los apóstoles, ustedes van a encontrar cantidad de veces donde el nombre de Jesucristo es utilizado para el bautismo como la manera establecida por Dios para perdón de nuestros pecados. Pero quisiera en este día afirmar el fundamento de Dios. Sabemos que solamente hay una sola iglesia. Dios estableció solamente una iglesia. No es como lo tiene el mundo ahorita, que pareciera un buffet religioso. En cualquier esquina puedes encontrar diferentes iglesias con diferentes pensamientos, pero yo quiero decirte en este día que eso no fue lo que Dios estableció. Dios estableció una sola iglesia con un solo mensaje y un solo Dios. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, dice un cuerpo. Capítulo 4, verso 4 en adelante, dice, un cuerpo, refiriéndose a la iglesia, un cuerpo y un espíritu. No hay dos ni tres espíritus, es un espíritu. Dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no dos ni tres, solamente un Señor. Si nosotros nos desviamos de lo que la Biblia nos está diciendo aquí, nuestro fundamento no es bíblico. El fundamento de la bíblico establecido por Dios nos enseña que solamente hay un Señor. Y luego nos dice que solamente una fe. Quiere decir que debemos estudiar, debemos preocuparnos por darnos cuenta que si la fe que estamos siguiendo es la que está establecida por Dios, una fe, solamente hay un bautismo para salvación. Otra cosa que debemos de entender, de averiguar, de preguntar, de estudiar nosotros mismos si el bautismo que hemos realizado es bíblico, si el bautismo que se nos administró verdaderamente salió de la Biblia, o simplemente hicimos algo por ignorancia y no nos dimos cuenta que lo que estamos realizando no era bíblico. Nuestro fundamento tiene que ser bíblico. Recuerden, un solo bautismo, un solo Dios. No hay tres ni dos, sino un solo Dios. Si estamos sentados en un lugar donde se nos enseña que hay más de un Dios, nuestro fundamento no es bíblico. La Biblia nos enseña que hay solamente un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Entonces nos damos cuenta cómo el fundamento de Dios está establecido en la Biblia. Él nos enseña todas las cosas que nosotros debemos de hacer. Nos enseña la Biblia, el fundamento que está establecido por Dios. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Yo les recomiendo a todas las personas que nos escuchan en esta mañana, pues que tomen ustedes un tiempo y le estudien su Biblia, estudien la palabra de Dios. Dense cuenta si el fundamento de lo que ustedes están creyendo, de las cosas que ustedes practican en sus iglesias, si verdaderamente vienen de la Escritura, si verdaderamente vienen con unción de parte de Dios. Porque como es un libro santo, es un libro divino, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspiración de Dios. Y para poderlo entender necesitamos que Dios nos inspire para poder entender y comprender los mensajes divinos de Dios y cómo poderlo utilizar de acuerdo a la voluntad de Dios para que lo que estemos edificando sea edificio que le agrade y que le guste y que sea de la voluntad de Dios. De otra manera, estaríamos edificándonos de una manera equivocada. Quizás estemos edificando de una manera que cuando se llegue el tiempo de prueba, cuando llegue el tiempo de pasar, ser puestos en la báscula por Dios, nos quedemos cortos. Qué triste sería que no nos apercibamos de la ira venidera de Dios, y teniendo tan grande salvación puesta delante de nosotros, no la tomemos. Lo único que Dios siempre ha querido para la humanidad es bendición, es apartarnos, sacarnos del mal, traernos a sus pies para poder enseñarnos una manera mejor de vivir. El seguir a Cristo nos hace mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos. Edifiquemos sobre Jesucristo, la piedra angular reprobada por todos los edificadores. Sigamos la doctrina, las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, siempre guardando que Cristo es la piedra principal. Nuestra base tiene que ser Jesucristo, no hay más. Nuestra Biblia, la Biblia nos enseña que solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, y el nombre que nos dejó para salvación a nosotros es Jesucristo. El nombre que es para perdón de pecados es Jesucristo. Tómelo, acéptelo con gratitud. Es un regalo de Dios para usted. Y pues en esta mañana le damos gracias a Dios por este grande privilegio que Él nos da de poder pasar este programa radial. Y por primera vez en este día estaremos predicando todos los domingos de las 9 a las 10 de la mañana. Una vez más, mi nombre es Abraham Avilés del Ministerio Apostólico del Señor Jesucristo. La iglesia está localizada en el 720 Jackson Street de Greensboro, a un lado del tanque del agua, donde tenemos ahora un templo nuevo. Les invitamos a que nos visiten. Los servicios son los domingos a las 11 de la mañana, el miércoles a las 7 de la tarde. Cualquier pregunta, cualquier cuestión que quizás hayan escuchado algo que les llamó la atención, nos quieren escribir. Nuestra dirección es P.O. Box 310, Greensboro, Florida. El zip code es 32330. Para todas aquellas personas que quizás nos escuchen en la cárcel, nos escuchen quizás en la cama, en un hospital, queremos decirles que tienen una esperanza, que hay alguien que se interesa por ustedes, que hay alguien que tiene poder para solucionar problemas, quitar vicios, cambiar tu manera de ser, cambiar tu pensamiento, y alguien que por supuesto tiene misericordia y tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Nosotros en este lugar hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios se ha movido, cómo Dios ha cambiado
ha cambiado la manera de ser de muchas personas, y les invitamos a que nos acompañen, a que nos escriban, a que nos hablen. Nuestros teléfonos es 850-442-4568 o 850-442-9085. Y siempre les digo, testificamos que hay solamente un Dios, nunca ha habido Dios antes que Él, ni nunca habrá Dios después de Él, ni hay Dios ni a su derecha ni a su izquierda. No asociamos a ningún otro Dios más que a Él. La gloria, la honra siempre ha sido para el único Dios verdadero, y su nombre es Jesucristo. Como les digo, les invitamos a que nos sigan acompañando, nos escuchen los domingos, todos los domingos de las 9 a las 10 de la mañana, que nos escriban. Si desean escribirnos, todas sus cartas serán contestadas, y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido ahora poder llegar hasta sus casas. Gracias por poner atención, por escucharnos, y que siempre deseamos ser bendición para todos los que nos escuchan. Deseamos que Dios mucho les bendiga, que Dios les guarde. Deseamos que quizás a alguien Dios le toque su corazón con este mensaje. Les amamos en el amor del Señor Jesucristo, y les deseamos que tengan paz, y que Dios siempre supla las necesidades de toda la comunidad, ya que son tiempos difíciles ahorita. Sabemos que la situación económica está algo mala, pero Dios siempre ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, y pues pidámosle a Él que siempre nos cuide, que siempre nos guarde, y que nunca nos haga falta nada, sino que al contrario, nos una como hispanos que somos en este lugar, y que Dios mucho les bendiga. Amén.